Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos en esta misa del Rosario de la Aurora, que ya es la cuarta en el mes de María, la fiesta o solemnidad de San Andrés, apóstol. Un apóstol muy interesante porque poco se oye hablar de él. Es un apóstol que no habla mucho, no se expone mucho en el Evangelio, pero sin duda que tenía una importancia muy grande, puesto que la sede episcopal de San Andrés fue Constantinopla, es decir, Turquía, que era en ese tiempo el pulmón de Oriente, el pulmón católico de Oriente. El pulmón occidental era Roma. Entonces, Roma y Oriente, ¿no? Los ortodoxos y los católicos, que al principio estaban muy unidos, hasta el siglo XI más o menos, que se produjo el cisma lamentablemente, pero la voluntad de Dios es que la Iglesia sea una, esté unida, como una sola familia. Y es muy bonito entonces que este santo que hoy celebramos, San Andrés, haya sido hermano de sangre de San Pedro, porque así se indica la unión que debe haber en la Iglesia, una hermandad, unidad total. En Roma manda Pedro y en Constantinopla, que es el lugar más importante de Oriente, San Andrés, el santo que hoy celebramos. Como decía al principio, San Andrés no hablaba mucho, no predicaba mucho aparentemente, pero él tenía otro modo de trabajar. Él miraba mucho, era muy observador y conversaba con las personas de tú a tú y les iba anunciando a Jesús. De hecho, se sabe, aunque el Evangelio de hoy no lo dice, que San Andrés fue el que llevó a Pedro a conocer a Jesús. Entonces, ¿cuántas personas se vieron beneficiadas con el apostolado de San Andrés? No lo sabemos, pero es ese apostolado callado que a Jesús le gusta mucho, porque no se sabe la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, ¿no? Como dice el Evangelio, y es una forma muy bonita de predicar, de anunciar la palabra. De hecho, la primera lectura de hoy dice que la fe nace de la predicación, y la predicación le corresponde a la cabeza de la Iglesia, a la jerarquía que Jesús mismo ha elegido, que eso es Pedro y todos los apóstoles. Hoy en día son los obispos con sus sacerdotes y los diáconos. Ahí está, ¿no es cierto?, la misión de predicar la palabra de Dios de manera pública, oficial, para enseñar lo que dice la doctrina de la Iglesia, lo que debe ser bien interpretado según la Escritura. Pero todo cristiano laico también tiene la misión de predicar, porque esa es la misión fundamental que Dios le dio a la Iglesia antes de subir al cielo. Jesús le dice a sus apóstoles: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, prediquen la buena noticia y hagan que todos los pueblos paganos se conviertan en mis discípulos. Entonces, predicar la palabra es fundamental, y eso nos compete a todos los cristianos, ya sea como San Andrés, de manera más
callada, más en lo secreto, más humilde por decir así, pero muy efectiva, muy importante, o de manera más pública como lo hace por ejemplo el Papa en Roma. Entonces así nace la fe, como dice San Pablo hoy día en la carta a los Romanos, que es tan importante tomar en cuenta, ¿no? La predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo y la fe nace de la predicación. Y esto es sumamente necesario porque nadie se salva sin fe. El justo se salva por la fe. ¿Y cómo podemos tener fe? Escuchando la palabra de Dios y no solo oyendo lo que dice la lectura cuando se lee acá, que a veces es importante prepararla antes, porque quien lee la lectura transmite algo que está viviendo en su corazón. No solamente se trata de repetir con los labios, sino de decir con el alma lo que está en la palabra de Dios. Por eso es bueno preparar la lectura, leerla antes, tratar de asimilarla un poquitito en el corazón y después compartirla con la comunidad, con los hermanos, para ofrecer un mejor servicio a Jesús, a la Iglesia. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, ¿no? La fe se recibe por el oído, escuchando la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Yo creo que la Virgen está muy contenta con el Rosario de la Aurora y con esta misa, porque nosotros preparamos la misa en primer lugar con el Santo Rosario. Es tan bonito dar testimonio por las calles también de que estamos rezando el Rosario junto a la imagen de la Virgen, aunque seamos poquitos, pero no importa. Lo importante es que estamos mostrando nuestro amor a la Madre y preparando la misa. Y estamos viendo cómo ella, como mamá, nos trae de la mano a la Iglesia, a Jesús, porque esa es la misión de María, no otra, unirnos a Jesús, conducirnos a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Muchas veces llegamos, no nosotros que estamos acá, pero muchas personas llegan, uno nota, un poquito tarde a la misa, entonces se saltan la lectura de la palabra de Dios. Y eso es fundamental, es totalmente necesario partir la misa como corresponde, pidiendo perdón con el acto penitencial y luego escuchando la palabra de Dios, porque ahí nace nuestra fe, ahí brota y se fortalece la fe y por la fe nos salvamos y nos santificamos. Entonces, queridos hermanos, en este día de San Andrés, en que la Virgen nos está llamando a formar una verdadera familia como Iglesia, tomamos muy en serio lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Jesús nos llama y Él nos pide que lo sigamos inmediatamente, que seamos rápidos para atender la palabra y no dejarlo para mañana, no dejarlo para después. Entonces, por eso, una vez más, digo, ¿no?, que es tan bonita esta misa del Rosario de la Aurora y uno después la echa de menos, aunque al principio es un pequeño sacrificio tener que levantarse temprano, pero nos deja tan contentos porque en esta Santa Misa y en este Santo Rosario, honrando a María, creo yo, estamos viviendo la Eucaristía de una manera muy plena, muy profunda, que agrada mucho a Dios, y la Santísima Virgen se ve consolada en su corazón inmaculado, porque ella quiere vernos unidos, como una familia unida, y ella va a lograr algún día el milagro de la unidad en la Iglesia. De hecho, ya lo ha prometido. En Fátima ella dijo que la Iglesia va a sufrir muchas tribulaciones precisamente por esa desunión que hay a veces entre los miembros de la Iglesia. Y lo más doloroso es cuando algunos enseñan una cosa y otros enseñan lo contrario, lo contradictorio. Y así el pueblo fiel se ve confundido, dividido. Y eso no es bueno, que haya cismas, que haya evangélicos, católicos, ortodoxos, mormones. Esa no es la voluntad de Dios, la división. Eso no es lo que quiere Jesús, todo lo contrario. Jesús dice en el capítulo 17 de San Juan, justo antes de morir: Padre, haz que todos ellos, refiriéndonos a nosotros, sean uno, unidos, como tú y yo somos uno. También esa es la voluntad de nuestra Madre, es reunir a todos sus hijitos, como la gallina que con sus plumas cubre todos sus pollitos, y así formar una sola iglesia.
Y como les contaba, en Fátima ella ya anunció eso, que después de esta gran tribulación que hay ahora en la Iglesia y en el mundo también, porque el daño que a veces se vive internamente en nuestra Santa Iglesia, por nuestro pecado, por nuestra falta de fidelidad, también se proyecta en los problemas que hay en el mundo. Si nosotros fuéramos fieles a la palabra de Dios, tuviéramos más fe, sin duda tendríamos menos guerras, menos injusticias, menos problemas en el mundo, menos pecados gravísimos como el aborto o la división de las familias o la mala educación que se le está dando a los hijos hoy en día. También quiero aprovechar de contarles que mañana van a llegar otras reliquias del beato Carlo Acutis. Son unas reliquias que están en el lugar mismo donde está sepultado Carlo Acutis, allá en Asís, en Italia, y vienen para acompañar todas las capillas de adoración perpetua que hay en Chile. Entonces estas reliquias, si Dios quiere, llegan mañana, y esta es una invitación para que junto con este amor que tenemos por la Eucaristía aquí en la misa, el Santo Rosario que estamos rezando en nuestras comunidades en el mes de María, la Virgen sin duda quiere que nos vayamos uniendo más a esta devoción eucarística que es la adoración al Santísimo. Por eso Carlo Acutis viene nuevamente a visitarnos en nuestra parroquia con sus reliquias, pero va a estar exclusivamente en la capilla de adoración perpetua, para que lo puedan ir a visitar y también pedirle a Carlo Acutis, que es un gran santo juvenil, ¿no es cierto? Le llaman el santo millennial, un santo que evangelizaba por las redes sociales y que se preocupó de ver los milagros eucarísticos que hay en el mundo. Tenía una página él muy bonita mostrando todos los milagros eucarísticos, es decir, lugares donde la hostia se ha convertido milagrosamente en carne y sangre, y él alcanzó a hacer eso antes de morir. Entonces, él tenía un gran amor a la Eucaristía, y es significativo que sus reliquias van a quedar aquí unos días en la capilla de adoración perpetua, no solo para los adoradores que están inscritos, para toda la comunidad. Todos están invitados a pasar ahí a la hora que quieran, unos 5 minutos, 10 minutos, en cualquier horario y sin ningún compromiso, para estar con el Señor en primer lugar, pero también con este santo juvenil, Carlo Acutis, que el próximo año, como anunció el Papa, va a ser canonizado.